Sí, ya estamos. A ver, pasen por favor. Sí, ya estamos, ¿no? Ok. Vamos a continuar. Habíamos quedado en contar estos informes. ¿Sí? ¿Qué les pareció los dos informes? ¿Conversó durante el almuerzo de los informes? Nadie me hizo caso entonces. Doctora, ¿conversó sobre los informes? Sí, ¿qué conversó? Ok, ya, vamos a leer nuevamente para comentarles, por favor, este y el siguiente. Vean. ¿Ya? Ok, ahora veamos el otro. ¿No es así? ¿Sí? A ver. ¿Ven dónde está la diferencia? ¿Sí? A ver, digo yo, cuando vemos la operación, fabricación de bienes por encargo, cuando uno lee la descripción, se entendería que es cuando una empresa da un bien para que éste pueda ser transformado, combinado por otra. The meeting is about to end in less than 5 minutes. ¿Correcto? Ya. Pero en el caso te dice, le consultan. Usted sabe que si SUNAT responde por escrito es porque alguna institución le ha preguntado, ¿cierto? Entonces le preguntan, oye SUNAT, ¿qué pasa si hay un contrato de fabricación de bienes por encargo, pero no le doy ningún bien? Solamente le adelanto el dinero. Y es obvio, porque nadie va a hacer un trabajo si tú no le das un adelanto. Ya, en este caso hay spot. ¿Y cuál es la conclusión de SUNAT? Que sí, porque cuando el término, cuando la ley dice se entregue bienes, el dinero también es un bien. Y consecuencia hay detracción, ¿no? Entonces si alguien le llama y le pregunta, ya saben cómo le responde. Y ahora veamos el otro. Igual, le preguntan, ¿no? ¿Y qué pasa si el que contrata o usuario entrega el dinero para una fabricación de bienes por encargo, pero el prestador de servicio ese dinero lo utiliza no para comprar los bienes de mi contrato, sino para pagar tributos, proveedores, planilla? En ese caso, ¿hay detracciones, sí o no? En ese caso, no. ¿Quién es el obligado a hacer la detracción? El que compra el bien o servicio. Y si no hace la detracción correctamente, se le multa, ¿sí o no? Ok. ¿Cómo el que compra el bien y servicio y da el dinero a la otra parte va a saber en qué lo va a utilizar? ¿Por qué? Porque si yo le doy y él lo utiliza para otras cosas, no debo de hacerle la detracción, ¿cierto? ¿Cómo podría yo saber qué va a hacer la otra persona con mi plata? Me jura por la salita que va a comprar lo que se comprometió a comprar, pero ¿y si no lo compra? ¿Entienden eso? ¿Entienden ustedes? ¿Entienden? Se puede, no en el mundo fenoménico, sino en el mundo real, de las cosas reales, ¿se podría saber esto?
Es imposible. Esa es una respuesta boba. Porque la pregunta fue más boba. Claro, ¿por qué Sunat responde de esta manera boba? Porque le preguntaron más boba. Le dijeron, Sunat, ¿qué pasa si en un contrato de fabricación de bienes por encargo le doy el dinero, pero el proveedor no lo utiliza para comprar los bienes de mi servicio, sino, por ejemplo, los utiliza para pagar proveedores, planilla o impuestos? En ese caso, ¿hay detracción? Sunat lee y dice, ¿qué es esto? En ese caso no hay detracción. Sunat no le va a cuestionar su pregunta, ¿no? No le entiendo su pregunta, está preguntando algo que en la realidad no se va a poder saber. Simplemente Sunat responde. En ese caso no hay detracción. Bien. Obviamente, si hacemos un contrato de fabricación de bienes por encargo, te tengo que dar un monto, ¿no? Si no, el otro no trabaja. Si no había otra manera. No. A ver, yo te digo, tú me vas a hacer, yo quiero, no sé, pues, el imantado, ¿recuerden? ¿No? Ya, pero ya no podía ser imantado, tendría que hacer imantado. A ver, ¿qué cosa puede ser? Ya, yo quiero que me hagas un mobiliario con tales características que entren en esa esquina de mi empresa. Eso es fabricación de bienes por encargo. ¿Por qué? Porque si yo voy al mercado y compro un mueble terminado, eso es compra de un mueble y eso no está en spot. Pero si yo te doy las características, todo lo que yo quiero, qué material, eso es fabricación de bienes por encargo. ¿Ya? Entonces, en ese ejemplo, te digo que me ubiques allí el material y dimensiones que yo quiero, te doy el adelanto para que tú compres la madera, todo y hagas lo que te pedí. Ese es el ejemplo. Solamente le doy el dinero. Ese es el primer caso. Ahí hay spot. Pero este segundo caso es el mismo, sino que se complica y dice, ¿y qué pasa si el proveedor no utiliza el dinero que le di para comprar los bienes? Sino, por ejemplo, paga planilla o paga impuestos. Conclusión, en ese segundo caso no hay spot. Pero estamos diciendo, ¿cómo podría saber yo qué destino le va a dar ese señor a mi plata? Es imposible. ¿Sí? Dime, doctor. Porque al final así lo disponga el contrato, yo no puedo saber a ciencia cierta que él utilizó mi dinero para comprar lo que yo se comprometió. Pero igual estaría en detracciones. ¿Por qué? Porque si estamos en fabricación de bienes por encargo y yo le doy el adelanto de dinero, igual cae como entrega de bienes. ¿Por qué? Porque en el anterior informe analiza que el dinero también es un bien y por lo tanto, a pesar de no haberle dado bienes otros, le he dado bienes dinero. ¿Ya? Pero en todo caso, la conclusión de este segundo informe, que en la práctica no va a ser posible. En el caso que usted plantea del informe, en el lugar de entregarle los bienes, le hacen la entrega de dinero para que adquiera los bienes para el servicio. ¿Cómo se podría determinar, en qué momento se determina sobre qué monto nos viene y en qué momento se hace la detracción? Porque si
si en lugar de yo entregarle el bien para que él me preste el servicio que está sujeto a la detracción, le estoy entregando un monto que según usted no se puede distinguir si lo va a emplear, ¿no? O sea, distinguirse del monto del dinero que yo le voy a pagar por la prestación del servicio en sí. Entonces, ¿a qué monto le voy a aplicar la detracción? Al contrato, al monto de la operación pactada. Ya, pero si parte de ese monto que yo le voy a entregar es para la compra de los bienes, o sea, en otro supuesto yo le hubiera entregado un bien, pero yo le estoy entregando el dinero que debe ser equivalente al bien que yo no le estoy dando para la fabricación de los bienes por encargo. Lo que pasa es que si tú haces un contrato de fabricación de bienes por encargo, la otra parte te va a poner a suma alzada. Va a incluir todo. Va a incluir todo. Todo estaría sujeto a eso. Todo es parte de la operación fabricación de bienes por encargo. Y lo que te estoy dando es el adelanto de esa operación. En consecuencia, por ese adelanto ya estás pagando y ya nace la detracción del todo. Total. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Una consulta, hay un ejemplo sobre el tema de, bueno, por ejemplo, fabricar un mueble, ¿no? En base a las condiciones, pero dices que no le da ningún tipo de adelanto, no le da dinero. Eso, a pesar de que va a cubrir ciertas medidas, califica como fabricación de bienes comerciales. Igual. Pero si no hay ninguna entrega de material ni nada. Si no hay, ya. En ese caso, lo que estoy comprando sería un bien culminado. Pero pienso yo que en la realidad va a ser difícil que ocurra porque nadie te hace nada sin algo. Si ocurriera ese caso extremo, saldría eso, porque no le estoy dando ni siquiera el dinero de adelante. Pero me parece que en la realidad nadie trabaja algo sin un adelanto. ¿Sí? Me parece. Una consulta, Sí. en todo adelanto implique un servicio que va a estar a precio de extracción. Todo adelanto siempre va a estar grabado. Va a estar Claro. tiene que ser la extracción siempre. En fabricación de bienes por encargo. Sí, porque el análisis de este informe es que el dinero se considera bien. Es lo que dice el informe anterior. Sí. En todo caso, en el caso de elaboración de bienes a nuevo costo, siempre se va a tener que pagar al final, cuando le entreguen el bien, para que no se trate la cuestión, porque hay un informe. Ya, pero yo entiendo que siempre alguien te hace un servicio con un dinero adelantado. Ese es el detalle, o sea, esa es la realidad. Ahora, si no ocurriera la realidad, ya entraríamos a ese otro análisis. Pero yo pienso que en la realidad nadie te va a trabajar algo si no, tú no le das un adelanto. ¿Ya? Por eso digo, la mayoría de veces, podría haber algunas veces que no. Ya, ahora vamos a poner este caso. ¿Qué tal si yo soy esta empresa? ¿Ya? A ver, yo soy una empresa nueva en el mercado y estoy vendiendo frugos néctares de camu camu. Camu camu, ¿sí? ¿Conocen camu camu, doctora? Sí, es una fruta de la selva, como aguaje, como carambola y el camu camu, una fruta de la selva. ¿No, doctora? Sí. Y resulta que estoy produciendo néctares de camu camu y estoy vendiendo acá en Lima. Pero como todavía no tengo todo el ciclo del negocio, mis botellas las mando a lavar, esterilizar, ¿cierto? Ya. Pregunta, ¿ese servicio que me da la empresa por el lavado o esterilizado de las botellas de mi negocio de venta de camu camu, el refresco, está sujeta a detracción? ¿Y con qué tasa? ¿Se entiende el ejemplo? Nuevamente, soy una empresa que está vendiendo néctar de camu camu y como no tengo todo el proceso del negocio, a mis botellas que se retornan los mando a lavar, esterilizar en una compañía. Pregunta, ¿el servicio de lavado o esterilizado de botellas estaría dentro de las detracciones?